Yo soy Jimmy Alejandro Hernández Tizoy y el día de hoy me he querido vincular a Enseño porque quiero con una charla que es de carácter educativo, pero que puede aplicarse en diferentes contextos desde una mirada inclusiva. Entonces, para empezar, quiero contarles pues que trabajo para un programa que se compone de 5 estrategias que se desarrollan en la ruralidad y que de alguna manera en este momento estoy formando parte de la coordinación. He querido denominar esta charla ABC no como un recetario o como una fórmula mágica para aplicar el DUA en diferentes contextos, sino que más puntualmente he querido escoger las 10 preguntas frecuentes que he venido de alguna manera respondiendo con los docentes a los que nosotros como programa les brindamos una formación y una cualificación desde la experiencia pedagógica. ¿Por qué me vinculo a Enseño? Porque quiero con esta charla. En primer lugar es porque voy a responder como las 10 preguntas más frecuentes que he venido como resolviendo con la mayoría de docentes que acompañamos dentro del programa y de alguna manera esto nos puede servir para ilustrarnos un poco sobre esa comprensión e interpretación que debemos darle al DUA, pero lo quiero hacer desde una mirada más inclusiva y más allá del concepto y sus principios, porque siento que la literatura nos ha permitido de alguna manera leer, comprender qué es el DUA, pero la parte de aplicabilidad o procedimental siempre se queda corta y los profes tienen como ciertas preguntas alrededor del tema. Entonces vamos a empezar con algunas generalidades. ¿Para qué público está pensada esta charla? En un primer momento, siempre nos hemos focalizado que el DUA se tiene que dar en un contexto educativo y lo que voy a hacer a través de la charla es que vamos a mirar que el DUA no aplica solamente en un contexto donde educar es posible, sino que se da en un contexto donde los procesos de enseñanza y aprendizaje son viables y se pueden gestar desde cualquier contexto. Entonces está pensado no solo para docentes, sino también para estudiantes en formación de diversas áreas, directivos docentes, padres de familia y público en general. ¿Por qué tengo todo este público dentro de la presentación? Porque a lo largo de las preguntas que vamos a resolver, vamos a encontrar y a comprender por qué todos estamos inmersos cuando hablamos de DUA. Entonces, si bien en este momento coyuntural los padres de familia estamos asumiendo un rol de acompañantes, de asesores dentro de las casas, muchas veces hemos tenido que adoptar como profesionales, como partes de las familias, partes de una sociedad y una comunidad, estos roles y que nos van a permitir de alguna manera estructurar una planeación en torno a un enfoque DUA. Pretendo dos objetivos puntuales. El primero es cómo brindar algunas claridades conceptuales con relación a la comprensión e interpretación del diseño universal para el aprendizaje. Allí no me voy a detener desde lo teórico, lo conceptual o lo que se encuentra en la literatura, sino que vamos a hacer una lectura rápida de cómo se ha venido el DUA incorporando y adhiriendo a nuestras prácticas profesionales y pedagógicas. En un segundo momento voy a esclarecer y brindar estrategias de trabajo, pero desde una mirada más experiencial e inclusiva, que los docentes puedan incorporar en los contextos donde sea posible mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí quiero hacer una salvedad. Si de pronto dentro del discurso de la charla adopto la palabra docente como para referirme al público con el que estamos interactuando. Como lo dije anteriormente, voy a adoptar la palabra docente para que se sientan todos como incluidos dentro de ese término, porque desde mi práctica y mi experiencia, pues es el público con el que estoy en mayor relación y siempre tengo como la palabra pues adherida a mi discurso. Entonces no se sientan excluidos si tenemos otros roles, otras profesiones, porque dentro de ese término quiero acogerlos a todos. Entonces vamos a empezar como con nuestra charla. Hay unas consideraciones generales que considero me parecen pertinentes hacerlas y lo primero es que debemos tener un conocimiento que si hablamos de DUA tenemos que ser inclusivos no solamente desde el discurso sino también desde la práctica. En este momento yo sé que tengo colegas, compañeros que se han aproximado de manera teórica y conceptual sobre el tema. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos algunas personas que ya sabemos qué es el DUA, cómo se ha venido implementando y que tienen solamente es como algunas dudas pequeñas frente al tema, pero también debemos comprender de que esta charla quizá podemos tener personas que no han tenido relación con el término, que de alguna manera es su primera vez que van a trabajarlo, van a comprenderlo y es importante partir desde allí, que vamos a tener diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con eso. Por ello, pido como un poquito de respeto y comprensión y al mismo tiempo paciencia si en algún momento de la charla
Yo sé que han venido realizándose diferentes charlas virtuales sobre el tema y quizá algunos pueden decir que estamos haciendo los diferentes panelistas la repetición de la repetidera con relación al término y el concepto. Entonces, tener como esa claridad de que van a haber algunas cosas que ya las conocemos, pero lo hacemos es porque hay personas que quizá no lo conocen tan ampliamente. Y finalmente es como compartir más que todo el saber y la experiencia para fortalecer el acompañamiento de los estudiantes. Entiéndase por estudiantes todos los chicos o todas las personas que en algún momento tenemos ese rol dentro de los procesos de formación. Entonces, entrando como al detalle, empezamos como con las 10 preguntas frecuentes que he venido encontrando alrededor del DUA. En un primer momento, nos deberíamos preguntar qué es el DUA. Y es muy diferente responder qué es el DUA a qué significa la sigla DUA, ¿cierto? Porque si uno va a interpretar la sigla, el DUA es el diseño universal del aprendizaje. Lo que debemos comprender nosotros es que esa sigla, un diseño es como una estructura, es un modelo que a ustedes les permitiría estructurar planeaciones. Universal es que aplica para todas las personas en todos los contextos posibles y para el aprendizaje es que genera experiencias significativas con las cuales nosotros podríamos jugar dentro de los contextos donde es posible educar. ¿Qué no es el DUA? El DUA no es una propuesta pedagógica, pero tampoco se concibe como un modelo pedagógico. ¿Por qué? Porque no tiene unas bases epistemológicas sobre las cuales se base, sino que el DUA es un conjunto, y entiéndase por conjunto a todos esos principios, acciones, estrategias y herramientas que ustedes como docentes tienen dentro del baúl de las estrategias y que de alguna manera en algún momento de sus clases las han tenido que sacar para poder ejercer procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. Entonces, tengamos muy claro que el DUA no se compone ni como una estrategia pedagógica ni como un modelo pedagógico. ¿En qué contexto se aplica el DUA? Bueno, aquí es importante conocer en qué contextos, que no solamente aplica para la escuela, sino que también el DUA lo podemos extrapolar a contextos como empresas, fábricas y donde sea posible movilizar procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, el DUA no se debe contemplar como una posibilidad para la ruralidad o para la urbanidad. O sea, el DUA aplica en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que nos permite es planear, estructurar o diseñar algunos ejercicios de acompañamiento, de asesoría, donde las personas puedan aprender de manera más positiva, por así llamarlo. Entonces, no aplica solo para la escuela, no. Para las empresas, usted probablemente tiene personas que están en este momento en prácticas y usted ha tenido que diseñar unos protocolos, unas formaciones para que ellos logren adquirir las habilidades que usted como empresa necesita para que esa persona pueda realizar sus funciones y pueda realizar sus tareas sin dificultad. En las fábricas funcionaría lo mismo. Si uno podría aplicar un DUA con un contexto de aprendizaje, podría garantizar y optimizar el tiempo dentro de sus contextos. Entonces, pensemos que no aplica únicamente para la escuela. Tercera pregunta, ¿para quién está pensado el DUA? Aquí tenemos que hacer una claridad y es que la mayoría de docentes estamos interpretando que el DUA está pensado para el estudiante. No, el DUA está pensado para el docente, para que el docente logre planificar, moldear, estructurar unas actividades que finalmente el beneficiario directo va a ser el estudiante. Ahora más adelante, cuando empecemos a comprender el DUA con sus 3 principios, vamos a tener de alguna manera una relación más cercana a por qué para el docente, que es una de las claridades puntuales que tenemos que tener en cuenta porque no está pensado para el estudiante y muchos le hemos dado esa lupa pedagógica a que es el estudiante al que se le tiene que aplicar el DUA, pero es el docente el que tiene que planearlo. ¿El DUA requiere de tecnología? Mi respuesta sería no. Y no necesariamente. Pero si usted tiene posibilidades de apoyarse en la tecnología, puede hacerlo y tendría grandes ventajas. ¿Qué más podríamos decir de que si el DUA requiere tecnología? Más que de tecnología requiere de profesionales, de personas, de adultos que estén empoderados con un nivel de recursividad, de creatividad, de imaginación que les permita planear y estructurar actividades acorde a unos gustos, intereses, motivaciones, que los estudiantes de alguna manera se sientan identificados dentro de sus propuestas pedagógicas. ¿Qué normatividad acoge y reglamenta el DUA en el contexto colombiano?
Recuerden que el decreto 1421 es la norma vigente que en este momento reglamenta toda la parte de educación inclusiva. Y debemos pensar de que no solamente está en un asunto para la atención a la discapacidad. Entonces, el DUA lo acoge dentro de sus conceptos, el decreto 1421, pero debemos darle una mirada con un enfoque más de diversidad, de esa interculturalidad y esa multiculturalidad que vamos a encontrar no solo en las aulas de clase, sino en los contextos y en las comunidades. Entonces, el DUA está reglamentado bajo el 1421 con unas directrices que muchas veces nos hemos quedado en una lectura de un documento de 36 páginas que nos ofrece la literatura y que nos consideramos docentes DUA cuando sabemos cómo se nombran los tres principios, pero no enfocamos y no le damos una profundidad a lo que los principios nos están pidiendo dentro de nuestro rol de formadores. Pregunta, ¿existe un formato de planeación para aplicar el DUA? No, no existe un formato de planeación sobre enfoque DUA. Debe fusionarse esa planeación es con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y quienes estamos como en el campo de la educación tenemos un conocimiento un poco más cercano de cuáles son esos lineamientos. Esos lineamientos vendrían siendo los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, las competencias que nos permiten movilizar esos aprendizajes en los estudiantes. El hecho de que no exista un formato DUA no significa que usted no pueda hacer un seguimiento, un control a esas pautas que nos está proporcionando el diseño. Usted, si quisiera hacer como un seguimiento riguroso de qué tan funcional, qué tan práctico está haciendo el DUA que usted está aplicando dentro de sus clases, podría diseñar, sí, un checklist, pero eso ya es de manera personal de cada docente para identificar cuáles son las ventajas o las desventajas que usted está generando y favoreciendo dentro de esa planeación. Entonces recuerden que lo que a usted le invita el DUA es a que fusione esas estrategias, esas herramientas, esas técnicas dentro de sus planeaciones de clase, de sus proyectos, para que el DUA se empiece a ver reflejado en el asunto más de la ejecución. Si aplico DUA, ¿debo cambiar la metodología de enseñanza? Aquí tendría una respuesta desde dos miradas. Lo ideal es que no, que usted como docente no cambie su metodología de enseñanza, sino que incorpore esos elementos que el DUA le está ofreciendo para que su metodología de enseñanza sea un poco más práctica, más útil y para el chico sea un poco más llevadera. Pero si usted es un maestro que tiene una metodología de enseñanza con un enfoque tradicional, lo ideal es que el DUA sí moldee su metodología de enseñanza, que le permita generar unas metodologías activas donde los chicos se sientan identificados y que usted como profe pueda movilizar otras formas de enseñar y de aprender. Entonces, el DUA, si usted tiene una metodología de enseñanza que le ha venido generando de alguna manera resultados favorables, lo que lo invita es a que, profe, incorporemos otros elementos que pueden nutrir y enriquecer ese discurso y esa práctica para que de alguna manera todos empiecen a participar en igualdad de condiciones. ¿Qué es el CAS? El CAS es el Centro de Tecnología Especial Aplicada y podríamos decir que son los promotores o los autores principales del diseño universal para el aprendizaje. Ellos se han venido cuestionando un poco como todo el asunto de las barreras para el acceso al aprendizaje y a la participación y de alguna manera sacan el DUA como uno de los elementos claves, pero con ellos es importante tener en cuenta que no únicamente se enfocan y trabajan sobre el diseño universal de aprendizaje, sino que ellos también diseñaron el diseño universal accesible, que tiene que ver un poco más con toda la parte de infraestructura y accesibilidad a los diferentes espacios, que más adelante les cuento un poquito con relación a eso. Y adicional, con el CAS nosotros podemos identificar todo lo que tiene que ver con el DUI, que es el diseño universal de instrucción, y el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Términos que no los vamos a profundizar acá, sino que vamos a dar como unos asuntos más generales de cómo y se conciben y en qué contextos aplican. Se habla del DUA hoy en día porque, como les dije anteriormente, el CAS, dentro de su página y dentro de toda su experiencia y experticia que tiene, nos proponen tres diseños. Uno, que es el diseño universal accesible,
que se compone de 7 principios y lo que buscaba en un primer momento era que todas los sitios públicos o donde tengan acceso las personas tengan un nivel de accesibilidad. Y en esa accesibilidad no únicamente lo estaban pensando para el asunto de la discapacidad. Entonces, hoy en día podemos ver espacios inclusivos, bibliotecas, universidades, escuelas, centros comerciales con un diseño y una arquitectura asequible. ¿Para qué? Para que las personas puedan utilizarlo como en igualdad de condiciones y no únicamente en una condición única que sea la discapacidad. Un ejemplo de ese diseño universal asequible es que ustedes pueden encontrar en un centro comercial 3 opciones como para desplazarse dentro del mismo sitio. Podríamos tener los ascensores, podríamos tener las escalas eléctricas, podríamos tener las escalas estáticas, podríamos tener las rampas, que pueden ser estas estáticas o también eléctricas, ¿cierto? Entonces, esas múltiples opciones que ustedes tienen para transitar de un lugar a otro, de un nivel a otro, dentro de esos espacios, es lo que es el diseño universal asequible. ¿Por qué? Porque usted como persona, un ejemplo, estamos en un supermercado y necesitamos ir de un nivel a otro y yo voy con el carro lleno de mercado. Yo puedo usar la rampa eléctrica o la rampa estática dependiendo de mis habilidades y condiciones y no necesariamente debo tener discapacidad para trasladar o transitar por esos espacios. Entonces, uno en un primer momento diría, no, la rampa es para las personas con movilidad reducida, que se desplazan en silla de ruedas, con bastones, con muletas y que de alguna manera les facilita el acceso. Y no es así. Una persona que lleve un coche de bebés en esos mismos contextos y espacios, si tiene diferentes opciones, él podrá elegir entre transitar por la rampa, por el ascensor o por la rampa estática, ¿cierto? Entonces, miren que ese diseño universal accesible no fue pensado por la discapacidad, fue pensado para que todas las personas puedan usarlo en igualdad de condiciones. El diseño universal instruccional es poco conocido, pero también forma parte de ese diseño universal asequible. Y es que este se compone o se implementa mejor dentro de los contextos de educación superior. ¿Cuál es la principal diferencia que vamos encontrando aquí? Que ese diseño universal instruccional también se acoge a los 7 principios del diseño universal asequible, ¿cierto? Entonces, miren cómo ese diseño universal asequible le permitió al diseño universal instruccional acogerse a esos principios y que esos 7 principios tengan de alguna manera algunos accesos para todo lo que tiene que ver con la educación superior. Finalmente aparece el diseño universal de aprendizaje. Y digo finalmente no porque sea lo último que sacaron, sino porque el DUA se desprende o se desglosa de todos esos 2 principios anteriores, con una principal diferencia, y es que el diseño universal para el aprendizaje aplica para contextos desde primera infancia, básica primaria y básica secundaria. En ese orden de ideas nos propone perdón, ayer son 3 principios, hay un error en la diapositiva, no son 4 principios, sino que son solamente 3. Y en ese diseño universal de aprendizaje es el que nos empieza a proponer a nosotros cómo podemos implementarlo más directamente para experiencias significativas dentro de los contextos donde es posible movilizar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué elementos debo identificar para comprender el DUA? Es importante empezar a comprender esa tablita que nos propone el diseño universal de aprendizaje, que uno muchas veces la ve como un infográfico que nos muestra los principios y algunas estrategias, pero esa tablita tiene una intencionalidad y una claridad. ¿Qué elementos debemos identificar en ese dúo? Que se compone de 3 principios. Cada principio tiene un nombre y ese nombre está alineado a una de las redes neuronales que tienen que ver con una composición más desde el cerebro y que desde la parte de la neuropsicología tiene unos efectos en el aprendizaje. Pero adicional, esos mismos 3 principios nos proponen unas pautas. Normalmente por cada principio nos dan 3 pautas y dentro de esas pautas a nosotros como profes nos dicen que tenemos que tener en cuenta unos puntos de verificación, ¿cierto? O unos criterios de verificación que finalmente nos van a permitir tener un objetivo claro y una meta para lo que yo quiero lograr con los estudiantes.
Habiendo ya conocido un poquito sobre esas dudas frecuentes que tenemos con el DUA, podríamos ahora sí entrar a hablar un poco más puntual de el DUA, porque se compone de todos esos principios, esas redes, esas pautas, esos puntos de verificación que conllevan a un objetivo o a una meta, y entonces empezar a comprender cómo es esa aplicabilidad más en un contexto de enseñanza-aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, hablemos del DUA y sus tres principios, pero desde una mirada inclusiva más allá del concepto. Como les dije, yo no voy a adentrarme un poco dentro de las bases teóricas, dentro de todo lo que el DUA ha venido generando a raíz de su construcción, sino que lo voy a hacer desde una parte más de un lenguaje experiencial con algunas estrategias. El DUA, dentro de su tablita que les mencionaba anteriormente, tiene tres procesos que busca movilizar cuando uno lo empieza a aplicar, a diseñar y a implementar. Está una parte de accesibilidad, una parte de construcción y una parte de interiorizar. Esos tres procesos están vinculados con todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. En este momento les voy a mostrar a ustedes como la tablita para que la podamos ver y comprender de cómo eran esos componentes que encontramos en el DUA. Entonces vamos a mirar de arriba hacia abajo, pero lo voy a hacer con un principio inicial. Entonces, ¿qué es importante conocer con el DUA? El DUA tiene una versión actualizada, el documento DUA, aclaro, desde el 2013, que es la versión 2.0. El DUA ha tenido dos versiones, la versión 1.0 y ahora trabajamos con la versión 2.0, que es el documento de 36 páginas que encontramos en Internet. Sin embargo, ese documento tiene unas cositas que no se le han actualizado, pero que el CAS, ustedes pueden ver en la parte derecha, está la página de donde retomé esta imagen, que es directamente de la página del CAS, que tiene la versión actualizada, versión 2.2, que no está en versión en español, que está únicamente en la versión inglés. La versión 2.0 fue traducida al español en el 2013 y es la que nosotros actualmente disponemos para trabajar. Hicieron unos cambios sustanciales, pero no de profundidad en el discurso, sino más de forma y de ubicación. En la versión 2.0 que nosotros conocemos y de alguna manera hemos venido trabajando e incorporando, teníamos tres principios que no están en este orden como les presento en la diapositiva, sino que estaba en un primer lugar el múltiples medios de representación, en segundo lugar múltiples medios de acción y expresión y en el tercer lugar estaba en las múltiples formas de motivación e implicación. El CAS, a medida de que ha venido diseñando e implementando el discurso, se dio cuenta de que el último principio de esa versión 2.0 tiene que moverse de lugar y cambiar de nombre. Entonces, ¿qué pasó con esos cambios? Dice que el último principio tiene que ocupar el primer lugar porque es el de implicación y motivación, pero adicional dice que se tiene que llamar de compromiso. Entonces, miren ese cambio que de pronto nosotros no lo teníamos identificado, que la literatura no lo ha hecho explícito todavía, pero que la página del CAS sí lo tiene ya contemplado dentro de su estructura. Entonces, ¿qué pasa con esos principios? Cambia de lugar, pasa el tercero al primer lugar, le cambiamos de nombre, pero adicional dentro de las pautas también nos dan otras orientaciones y el cambio fue más puntualmente con ese principio. De tal forma que nos propone esta estructura. Principio 1, múltiples medios de comprensión, de compromiso, perdón, el 2, múltiples medios de representación y el 3, múltiples medios de acción y expresión. Entonces, voy a hacer el ejemplo de la claridad de los componentes que tiene cada uno de los tres principios con el de compromiso, que es el de color verde. Cuando ustedes logran ver en un primer momento nos dice el nombre del principio y está implicada la red neuronal que de alguna manera la podríamos nosotros tener allí y nos dice qué compromete o qué genera esa red neuronal. Si nos vamos hacia abajo, tenemos como en negrita las tres pautas que está intereses de reclutamiento, esfuerzo y persistencia sostenidos y la autorregulación. Esas vendrían siendo las pautas que nos dan para cada uno de los tres principios. Si vemos en los otros dos principios, todos tienen tres pautas, tres para representación y tres para expresión. Dentro de esas pautas, en cada recuadro vamos a encontrar algunos criterios de evaluación o puntos de evaluación.
Entonces miren cómo allí ya tenemos el asunto de lo que les venía comentando. Las redes, las pautas, los criterios de evaluación, y en la parte de abajo al final hay dos palabras claves que es lo que nos dice a nosotros, que cuando somos maestros DUA nos van a permitir de alguna manera generar estudiantes con el principio 1, estudiantes propositivos y motivados; con el principio 2, estudiantes ingeniosos y conocedores; con el principio 3, estudiantes estratégicos y dirigidos a objetivos. Enseguida vamos a empezar a comprender un poco cómo estos tres principios empiezan a fusionarse para lograr unos estudiantes acorde a esas metas u objetivos. Entonces, esta tablita es para que ustedes la empiecen a comprender, sepan de que la actualización que tenemos en la versión del documento PDF no es esta versión actualizada. Entonces los invito también como a que visitemos la página del cas.org. Allí podemos tener un poco más del discurso que les estoy dando en este momento a conocer, y de alguna manera podríamos comprender por qué hay una pestañita que nos dice preguntas frecuentes. Y en esas preguntas frecuentes, algunas son de las respuestas que yo les he dado en esta presentación, pero hay otras que pueden ampliar un poco más la mirada. Entonces, ahora que ya comprendimos cómo es esta tabla de lectura, que tiene una doble entrada y una intencionalidad muy clara en el discurso, vamos a empezar a ver cada uno de los principios con esas estrategias que nos brindan las pautas y los criterios. Entonces, acá podríamos tener el principio número 1, que era proporcionar múltiples medios de compromiso. Como les decía, tiene tres grandes redes neurológicas implicadas, y esas tienen que ver como con gran parte del cerebro, que es donde podríamos decir que se gestan o se diseñan todos lo que tiene que ver con el aprendizaje. La primera red implicada son las redes afectivas, ¿cierto? En esas redes afectivas nosotros tendríamos que, como docentes, preguntarnos el porqué del aprendizaje, ¿cierto? Y en ese porqué del aprendizaje es por qué quiero yo enseñar ese tema, por qué lo voy a hacer de esta manera y por qué voy a generar aprendizajes significativos en el estudiante. Entonces vean que allí se viene atando una de las preguntas que decía: ¿para quién está diseñado? Está diseñado para que el profe, cuando está sentándose a planear o a diseñar sus actividades, se pregunte: ¿por qué? ¿Por qué quiero enseñar esto? ¿Por qué quiero usar este material? Porque de alguna manera yo quiero que los estudiantes lo hagan de esta forma. Entonces no es porque el estudiante debería aprender esto, sino es porque yo, como docente, considero que el estudiante puede usar este material para aprender lo que yo estoy pretendiendo. Esa red afectiva está compuesta o se aloja en la glándula pineal. Y esa glándula pineal tiene 4 hormonas que de alguna manera nosotros lo que nos dice es que está la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la oxitocina, que son las hormonas que están implicadas con un asunto más de motivación. Es cómo el estudiante se involucra, cómo el estudiante despierta atención e interés. Pero aquí es importante considerar algo como profes, y es que la motivación no es difícil de alguna manera encenderla, despertarla o generarla o detonarla. La motivación es un asunto que lo complicado es sostener y mantener la motivación y el interés del estudiante. Claro, la motivación yo la puedo generar y despertar y detonar con una actividad muy interesante al principio para saberes previos, pero no es suficiente con eso, profes. Es importante que nosotros esa motivación la mantengamos en el tiempo y en el desarrollo y ejecución de nuestras actividades. Es decir, que lo que yo tengo que empezar es a diseñar estrategias, actividades y materiales que me mantengan de principio a fin la motivación activa de ese estudiante. Empezando por las pautas y sus criterios. La primera pauta nos dice proporcionar opciones de intereses de reclutamiento. Y ahí es importante tener en cuenta de que esos intereses de reclutamiento es el paso 1, es lo más crucial, que a partir de allí su actividad depende el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque a usted le están diciendo: profe, capte la atención de su estudiante, despierte el interés, genere que el estudiante se motive, se vincule y mantenga en sus actividades. Le dan 3 pautas o 3 criterios para que usted contemple o para que usted diga cómo lo puede hacer. Optimice la elección individual y la autonomía.
optimice la relevancia del valor y la autenticidad y minimice las amenazas y distractores. Entonces, cuando yo estoy diseñando mis actividades y mis materiales, en la pauta 1 tengo que ponerle especial cuidado a los distractores. Y entiéndase por distractores es que la actividad, siempre que usted la planee o la diseñe, le coloque una intencionalidad pedagógica. Es decir, que cada material, cada uno de los contenidos que usted va a trabajar tengan esa intencionalidad pedagógica para que el chico no se le convierta eso en un distractor que no lo va a vincular, sino que por el contrario lo va a dispersar de lo que yo le estoy proponiendo. ¿Cierto? Entonces, pensemos de que no es distractores, de que el chico esté alejado de la ventana y de que no se siente con el estudiante que más bulla hace. Esos son distractores que yo desde el comportamiento del aula los podría manejar, pero los distractores están más vinculados con ese asunto de que ustedes como docentes piensen en el material, en las estrategias y en los contenidos. Cuando ustedes les dicen con la pauta número 2, esfuerzo y persistencia sostenidos. Aumentar la prominencia de las metas y objetivos, variar las demandas y los recursos para optimizar el desafío, fomentar la colaboración y la comunidad, aumente la retroalimentación orientada al dominio. ¿Qué nos está diciendo eso? La pauta solita nos dice esfuerzo, persistencia y sostenido. Profe, muchas veces nosotros como docentes dentro de nuestras planeaciones diseñamos unas actividades que decimos, es que el chico dibuje, un ejemplo vago, lo voy a decir aquí, en ciencias, que los chicos dibujen el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, todos tienen que dibujar. Y entonces les digo, cojanla, les llevo la guía o les muestro la imagen, se las pongo en un lugar visible para todos y lo que les digo es, este es el modelo que ustedes tienen que replicar en sus cuadernos. Si yo tengo un estudiante que no es muy habilidoso para el dibujo, que tiene dificultades con el asunto de la motricidad fina, todo eso, el chico va a hacer que tenga de alguna manera una desmotivación, que el chico de alguna manera no se conecte con la actividad. Y yo como docente lo mínimo que debo hacer es que le debo garantizar que él se esfuerce y persista de manera sostenida en esta actividad. Entonces el chico fácilmente a mí me puede decir, profe, yo no puedo, profe, yo no quiero, profe, yo no soy capaz, profe, eso está muy difícil. Pero si yo de entrada, cuando estuve planeando, pensé en ese niño que me iba a salir con estos comentarios, yo tengo que brindarles apoyos. Y en ese brindarle apoyos, lo que como dice allí, apoyo para motivar su esfuerzo, es que, bueno, está bien, no lo tienes que dibujar de la réplica, sino que te doy el diseño para que lo calques. Te doy el diseño para que finalmente lo colorees. Te doy el diseño o lo hacemos. Una parte lo haces tú, una parte la hago yo, para que el chico se sienta apoyado, involucrado y de alguna manera no desista del primer intento. Entonces, profes, muchas veces nosotros decimos, hay que hacer esto y cada quien lo hace como pueda o como le quede fácil. Y muchas veces tenemos la barrera de entrada que el chico no tiene esas habilidades para hacerlo. Entonces, bríndele múltiples opciones, o sea, no necesariamente tiene que ser que él dibuje, o que el dibujo, si lo que estamos viendo es un dibujo de una hoja, que un compañero le dibuje y que él termine de colorearlo. Son opciones porque finalmente el dibujo lo que le va a permitir al estudiante es generar una experiencia significativa de aprendizaje y que al mismo tiempo él pueda evocar lo que está haciendo a raíz de una actividad. La pauta número 3 tiene que ver con las opciones para la autorregulación. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación, facilitar habilidades y estrategias de afrontamiento personal, desarrollar la autoevaluación y la reflexión. Aquí es importante considerar algo, profes. La autorregulación está más ligada a ese asunto de la evaluación. Y en la evaluación tenemos que contemplar nosotros diversas formas de evaluar. En esas diversas formas de evaluar, yo sé que ustedes como docentes que han tenido un poco más de experiencia en las múltiples opciones que tenemos, lo que podríamos hacer aquí es que, profe, ustedes más que nadie tienen estrategias, formas de evaluar. Uno puede evaluar a través de folletos, de bitácoras, de ensayos, de discursos, de debates, de collage, de ilustraciones, de organizadores gráficos,
En organizadores gráficos cabe una espina de pescado, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental. También ustedes pueden evaluar a través de líneas de tiempo, de gráficas, de galerías. O sea, si nos ponemos a encontrar aquí, ¿qué puedo usar yo para evaluar? Encontraríamos infinidad de actividades y de propuestas netamente ligadas a la evaluación. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, profe? Dependiendo de su actividad para evaluar, diseñe unos aspectos claros y delimite unos criterios que usted va a contemplar dentro de esa propuesta de evaluación. De allí que usted puede aplicar algunas rúbricas de trabajo que le permitan empezar a evaluar. Marisol, no sé si me puedes decir cómo estamos de tiempo. Todavía tenemos unos minuticos. Faltan por ahí 7 minutos, estamos bien. Listo. Vamos. Entonces, bueno, como estamos ya un poquito cortos de tiempo, voy a avanzar un poquito más con los otros tres principios. Entonces, profes, ¿qué es importante con la evaluación? Muchas veces los profes es la pregunta y como la duda puntual, pero si tengo un salón de 45 estudiantes, debo entonces proporcionar que respetar la individualidad y que cada estudiante me presente una forma diferente de evaluar. Sería lo ideal, profes, pero comprendiendo el contexto en el que nos movemos, yo lo que puedo hacer como profe es que yo puedo delimitar 4 formas de evaluar, en los que en esas 4 formas los chicos de alguna manera se sientan identificados y libres de decir que la evaluación de este tema que acabamos de ver, un ejemplo, los animales domésticos, los acabamos de conocer, entonces que yo diga, este tema lo pueden representar a través de un cuento, a través de una canción, a través de un infográfico, a través de un mural, y no necesariamente cuando hablo de infográfico o de mural tiene que ser versión digital. Puede hacer versión física, de que el chico se inventó un mural con recortes de revista, de periódico y lo llevó al aula. Profes, ¿qué es importante aquí? Delimité 4 formas de evaluar, sí, pero en esas 4 formas de evaluar yo puedo encontrar múltiples formas de representar ese aprendizaje. O sencillamente yo puedo decir, todos van a hacer un cuento y tenga por sentado, profe, que usted dentro de sus 45 estudiantes va a encontrar 45 cuentos diferentes con los que yo no puedo decir únicamente muy bonito este cuento, muy largo, muy colorido. No son los criterios de evaluación. Usted siempre cuestiónele al estudiante ese asunto de indague siempre por qué hizo eso, por qué lo hizo así, por qué pusiste esta foto. De pronto él de alguna manera la escogió porque tenía una intencionalidad que uno muchas veces no la valora y uno lo que dice es que muy bonito, muy colorido, muy llamativo, 5 o excelente, pero nunca llega más allá de lo que el chico está entregando, no le pregunta por qué lo puso, por qué quiso disponer de esa lámina o de esa ficha. Bueno, entonces vamos a seguir como con el principio 2. Está asociado con la red del reconocimiento y se llama los múltiples medios de representación. Esa red del reconocimiento se aloja en la parte posterior del cerebro y está más alineada con la glándula pineal, que es el centro, perdón, con los asuntos de la parte posterior y está más con la recordación y la memoria, ¿cierto? Entonces, en esa red se pregunta por el qué del aprendizaje, profe, pero aquí no es qué sabe el estudiante, ya que dicho principio está más orientado para ustedes los docentes y todos los 3 principios. Es qué estrategias voy a utilizar para que el estudiante pueda comprender el tema o la clase. De allí que yo cuando planeo me tendría que preguntar cómo le voy a mostrar el tema al estudiante y a través de qué estrategias. Es cómo lo voy a hacer yo. Entonces, el primer principio nos dice que son las formas de percepción, ofrecer diferentes formas de visualización de la información, las múltiples de información auditiva y de información visual. Estoy avanzando un poquito porque el tiempo pues como que nos va a quedar corto para el principio siguiente. Entonces en ese principio, en esa pauta de percepción, a nosotros lo que nos está diciendo es, profe, todos los seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Que los conocemos claramente, visual, auditivo, el tacto, el gusto y el olfato. Usted como docente debería pensar cuando está planeando sus actividades en esos 5 sentidos que tiene su estudiante y debe buscar implicar mínimo 3 que son los que ustedes tienen más visibles en el aula de clase y que los pueden implicar porque están asociados a los estilos y ritmos de aprendizaje, que es el kinestésico, el visual y el auditivo. Si usted puede vincular el olfato y el gusto a sus actividades, excelente, sería lo ideal.
que los 5 sentidos estén implicados en esa percepción, pero mínimo usted debe garantizar esas 3 formas, porque tiene unos lineamientos y unas pautas que le van a permitir a usted decir, mi actividad sí contempla eso. La segunda pauta está alineada con el lenguaje y los símbolos. Ese lenguaje y los símbolos nos dice, profe, usted tiene que aclarar el vocabulario y los símbolos, aclare la sintaxis y la estructura, admita la decodificación de textos, la notación matemática y los símbolos, promueva la comprensión en todos los idiomas, ilustrar a través de múltiples medios. Finalmente, ¿en qué se resume esa pauta? En que nos dice, profe, utilice un lenguaje claro, que explique el uso de símbolos, puede apoyarse con ejemplos. Muchas veces nosotros dentro del aula de clase tenemos diferentes estudiantes que tienen diferente vocabulario y que la misma palabra no es interpretada de la misma manera para todos. Por ejemplo, nosotros dentro del contexto rural nos pasó con el cuento de la ratita presumida, que ella se compra un broche con la moneda que encuentra. Cuando nosotros llegamos a San Luis, en la vereda, y decíamos del broche, y los chicos ya se compró un broche, y cuando decíamos lo del broche era para el contexto rural, el broche es como decir el entablado donde se aloja el ganado, donde se guarda. Entonces miren que para nosotros un broche es el prense, que es un moñito, pero muchas veces cuando uno no logra ser claro con ese lenguaje, los chicos se quedan cortos en la explicación y la comprensión y finalmente hacen otra representación de ese aprendizaje y uno termina diciendo que está mal hecho. ¿Por qué? Porque no tuvo la cautela de ejemplificar claramente o de decirle al chico, esta palabra desconocida se interpreta de esta manera. Entonces, mucho cuidado cuando una misma palabra puede tener diferentes representaciones y definiciones en diferentes contextos. La pauta número 3 es la pauta de la comprensión, es activar o suministrar conocimientos, resaltar patrones, características y críticas, grandes ideas y relaciones, y maximizar guía de procesamiento y visualización de información, maximizar transferencia y generalización. Eso que nos está diciendo a nosotros, que de alguna manera permita al estudiante que utilice técnicas y estrategias para acceder al aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, esa comprensión está más ligada a cómo los seres humanos aprendemos, ¿cierto? No es únicamente el asunto de qué conocemos o qué sabemos, sino también nosotros en la universidad más que todo lo aprendemos a manejar y es que a usted le entregan un documento y a usted le dicen y usted usa técnicas como subrayar, encerrar, destacar palabras, sacar ideas principales, ideas secundarias y eso se llama técnicas y estrategias. Profe, enséñele al estudiante desde sus contextos a que él empiece a establecer este tipo de técnicas y estrategias, que en un documento, en una ficha, él logre asociar ese tipo de relaciones para que cuando finalmente logre tener procesos avanzados, generemos estudiantes ingeniosos y conocedores de estrategias. Nos vamos para el principio 3, que está relacionado más con las formas de acción y expresión, y está la red estratégica del cómo del aprendizaje. Y esas redes estratégicas están más asociadas con la parte anterior y la parte frontal del cerebro, y tienen que ver con los movimientos motores y con la evocación de la información al mismo tiempo. Aquí es importante contemplar que el cómo del aprendizaje no es cómo me demuestra el estudiante, no lo que sabe, sino lo que aprendió. Dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo esté evaluando el conocimiento que yo le di a través de un tema y otra cosa es que yo esté evaluando el aprendizaje del estudiante sobre ese tema. Y de alguna manera me pueda responder el estudiante para qué le sirve y cómo lo relaciona en su vida cotidiana. Esas 3 pautas nos dicen proporcionar opciones para la acción física, variar los métodos de respuesta y navegación, optimizar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. Aquí es importante, entonces, que esas opciones para demostrar ese aprendizaje en esa pauta, que yo delimite esas 3 o 4 formas para que el estudiante demuestre sus conocimientos. Usted, profe, de entrada tiene que tener una caracterización, un diagnóstico inicial de cuáles son los gustos, intereses, motivaciones y habilidades de su grupo, de sus estudiantes, y sobre ello yo jugar con 3 o 4 formas para que ellos me demuestren ese aprendizaje.
Si yo puedo tener acceso a la tecnología, profe, utilice la tecnología, aproveche ese recurso porque lo que le va a permitir a usted es que el estudiante pueda demostrar eso que sabe. Muchas veces nosotros tenemos como vetado el uso del celular, el uso de herramientas digitales, porque consideramos más un distractor y no le vemos el lado positivo o pedagógico a la herramienta. Un ejemplo, si mi estudiante me quiere demostrar lo que sabe a través de un video y en casa la familia le apoyó buscando el video, se vieron el video, lo discutieron y el chico de alguna manera tiene esa posibilidad de a través de ese video mostrar lo que comprendió y lo que sabe del tema, él puede llevar perfectamente o el celular al aula de clase para proyectar el video, o si la familia tiene las habilidades tecnológicas de descargar el video y llevarlo en una USB, y yo como docente tengo la herramienta de proyectarlo, lo puedo hacer, siempre y cuando no sea únicamente la proyección del video, sino que a raíz de ese video el estudiante me pueda dar a conocer ese aprendizaje. Entonces no miremos la tecnología como un asunto de dificultad, sino también como un asunto de posibilidad. La pauta 2 nos dice proporcionar opciones de expresión y comunicación. Entonces dice, use múltiples medios para la comunicación, usar múltiples herramientas para la construcción y la composición, desarrolle fluidez con niveles graduados de apoyo para la práctica y el rendimiento. Profes, adopte la comunicación como el medio de expresión y esa comunicación no únicamente desde un asunto de comunicación oral o comunicación escrita. También fortalezcamos la comunicación gestual y la comunicación corporal. Entonces, miren que la comunicación es la forma como el estudiante nos va a contar esos aprendizajes que tiene. Claro, nosotros tendríamos que fortalecer las competencias y habilidades menos utilizadas por el estudiante. Si el estudiante tiene muy pocas habilidades en lectoescritura, yo no puedo permitir que siempre me demuestre el aprendizaje a través de la oralidad. Yo debo ir paulatinamente y, como nos dice allí, gradualmente fortaleciendo esas habilidades y competencias de tal manera que el estudiante las pueda ir desarrollando. Finalmente tenemos las opciones para las funciones ejecutivas. Recuerden que las funciones ejecutivas están asociadas con toda esa parte de estructurar, de planear y de diseñar con tiempo lo que yo voy a hacer. Entonces, orientar el establecimiento de objetivos apropiados, planificación de apoyo y desarrollo de estrategias, facilitar la gestión de información y recursos, mejorar la capacidad para monitorear el progreso. Profes, es importante que el uso de los tiempos para planear y estructurar una tarea son claves dentro de esta pauta. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me parece muy incoherente cuando el profe dentro de sus 50 minutos de clase dicta un tema en media hora y dice, bueno, y tenemos 20 minutos para que hagan esta actividad. Y en esta actividad, si yo estar aplicando diseño de DUA, un chico que quiere hacer la representación a través de un cuento, 20 minutos es un tiempo que no le va a permitir estructurar, planear y diseñar ese cuento de manera muy estructurada, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo les diga, en estos 20 minutos lo que van a hacer es hacer el plan o el borrador de trabajo de lo que ustedes van a seguir trabajando en casa. Un ejemplo, si usted va a hacer el cuento, búsquele los personajes, la idea del cuento, cuál es la situación, problema, y busque el contexto en donde se va a desarrollar el cuento. Esos 20 minutos le van a servir al chico para estructurar un plan de trabajo, más no para entregar la tarea terminada. Y si yo como profe puedo disponer de esos tiempos dentro de mis aulas de clase, perfecto. En estos 20 minutos estructuramos, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es el montaje de esa estructura, para que finalmente los chicos puedan tener un plan de trabajo acorde a esa forma de incorporar y de estructurar actividades y estrategias. ¿Qué nos permite este principio? Tener estudiantes estratégicos y dirigidos a objetivos claros. Hasta aquí hemos terminado pues como los tres principios con sus pautas. Como ya estamos con el tiempo para pasar a las preguntas, les tengo finalmente una invitación. Los invito a seguir repensando y a trabajar por la educación inclusiva que todos forjamos desde cada uno de nuestros contextos y territorios. Bienvenidos, profes, a seguir implementando y ser maestros DUA. Muchas gracias. Entonces, pasamos como al espacio de preguntas. Por acá dice, ¿en qué momento puede uno saber si se está realizando DUA o ajustes razonables? Eso es importante tener en cuenta dos conceptos que de alguna manera deben ir a la par. El DUA y el PIAR, que es cuando ya hablamos de ajuste razonable, que es el plan individual, es casi que un matrimonio que nosotros deberíamos tener muy claro y que muchas veces los consideramos como amiguitos, pero no amiguitos que el uno complementa al otro.
El plan individual de ajustes razonables es el que a nosotros nos permite, de alguna manera, esos ajustes sobre actividades, sobre materiales, sobre recursos que vayamos a implementar, ¿cierto? El DUA a mí me va a permitir en primera instancia tener una planeación tan intencionada y tan estructurada que todos los chicos, independiente de sus características, estamos de alguna manera involucrados. Ese DUA lo que a mí me va a permitir es planeaciones donde todos estén involucrados. El ajuste razonable es el que ya me incita como a hacer un plan más individual porque dentro de mi planeación DUA yo no estoy contemplando a todos mis estudiantes. Entonces, si usted diseña una actividad y hace una planeación con DUA, no tendría que ver mucho el diseño de los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque usted dentro de la misma planeación ya está trabajando los ajustes. ¿En qué momento o ante qué características define uno si se debe usar DBC o DBA? Eso ya tiene que ver más que todo con la parte de los lineamientos del Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces, allí lo que tenemos es que mirar el asunto de los derechos básicos de competencias o los derechos básicos de aprendizaje son lineamientos que a mí me permiten estructurar. Recordemos que los derechos básicos de aprendizaje a mí me permiten es como ir haciendo una construcción paulatina de los aprendizajes del estudiante. Y las competencias son las que me van a permitir a mí de alguna manera estructurar procesos un poco más elevados. Entonces, ¿en qué momento se deben contemplar? Es en el momento en que yo estoy planeando. Y ya usted tiene que estar alineando todos esos componentes de los lineamientos para que el DUA se convierta como en un complemento que se alinea a esa planeación inicial que usted está montando como profe. Repite por favor las siglas de CATS y qué significa este. Bueno, el CAS es el Centro de Tecnología Especial Aplicada, ¿cierto? Es una entidad estadounidense que ha venido trabajando toda la parte pues como de accesibilidad, de aprendizaje, no únicamente ligado a la discapacidad, sino que pensándose en múltiples formas de cómo se puede trabajar el asunto de la inclusión atendiéndose a un discurso más abierto a la diversidad. Centro de Tecnología Especial Aplicada. ¿Hay alguna guía de cómo hacer un DUA y qué elementos contiene? Mira, una guía como tal sería como la que yo les acabo de presentar, que no está pues como tan detallada ni tampoco tan delimitada sobre qué acciones yo podría trabajar, ¿cierto? Entonces, la guía no existe, no se ha escrito, yo tengo como algunos apuntes y unas notas de cómo más o menos se puede aprender a planear con DUA, que es lo que nosotros hemos venido como programa buscando fortalecer con nuestros docentes, pero la guía dentro de la literatura no existe, que cada docente la debe ir construyendo y a medida que de alguna manera va contemplando esa estructura, sería lo ideal, lo que yo les decía. O sea, ¿qué es lo que yo podría ir haciendo? Es como un checklist, una lista de chequeo para que en el momento en que yo estoy planeando esta guía la pueda ir incorporando, pero como tal no existe la guía, así como tenemos la guía para el decreto 1421 que nos delimita algunas acciones y procedimientos, no la tenemos para el DUA, o no la conozco pues hasta el momento. Profe, cuando usted iba como por la mitad de su presentación, nos hicieron esta pregunta. ¿Este es el curso virtual de los 10.000 que se podrían inscribir o estoy equivocado? No sé si usted de pronto tiene respuesta a esa pregunta. Bueno, yo lo que podría responder aquí es que no conozco el curso virtual del que nos comenta pues, la persona que nos hace la pregunta y pues tampoco nosotros como entidad hacemos cursos virtuales de este tipo, entonces no tendría respuesta pues certera sobre la pregunta. Nos escribió una docente de educación superior y dice que ella quisiera saber cómo se implementa la educación inclusiva en estudiantes con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que lo que usted estaba hablando en la conferencia, ella dice que se manifiesta más el duda desde lo que está pensado para primaria básica y preescolar. Esta es una pregunta que, como bien lo dijimos, aplica para primaria, para primera infancia básica y preescolar. Yo invito a la profe para que tenga como un acercamiento un poco más al diseño universal instruccional, que es el DUI.
El DUI también lo maneja el CAS dentro de su página. Podríamos encontrar como todas las pautas, los lineamientos que nos ofrece para poder aplicar ese aprendizaje en educación superior y que de alguna manera el DUA, pues en este momento no tendría, no voy a decir que no tendría relevancia ni importancia, o sea, podríamos arañar algunas opciones de cómo acompañar a ese estudiante con esa condición particular, pero sin embargo, el diseño universal instruccional vendría siendo el que le favorece más a la profe en este momento. La invito pues como que a revisar ese diseño universal instruccional que le puede dar como algunas pautas y orientaciones un poco más generales que yo no las quise trabajar dentro de esta presentación porque no era el tema de alguna manera de trabajo de nosotros, porque nos salíamos un poco y nos extendíamos mucho más. ¿Cómo están formando las facultades de educación en todas sus licenciaturas, no solo de educación especial, en DUA y en planeación exclusiva? Bueno, con esta respuesta sí debo ser muy honesto y me quedo muy corto en el asunto de cómo se estén pensando las facultades de educación, todo este asunto de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, no conozco si dentro de los pensum las versiones nuevas tengan contemplado el DUA como un curso más y esté incorporado dentro de algún curso. Entonces, desconozco la respuesta y no me atrevería en este momento a decir la de Antioquia sí lo está haciendo o la Uniminuto sí lo tiene porque no tengo familiaridad con las facultades de educación. Profe, ¿cómo afectan la neuropsicología del docente en el diseño del DUA y las estrategias pedagógicas de aprendizaje? Listo. Más que cómo afectan, sería cómo el docente también a medida que va planeando, que va diseñando desde ese asunto de la neuropsicología y que nosotros sabemos que está ligada pues al aprendizaje, es ese docente también tiene que ponerse no solamente en el rol de formador, de acompañante, de asesor de diferente curso o temática, sino también el cómo desde sus niveles de estilos y ritmos de aprendizaje se ve reflejado en esa planeación. Es decir, que muchas veces los profes tienen un ritmo y un estilo de aprendizaje y asumen eso como estrategia o como dinámica para enseñar. ¿Cierto? Entonces, que porque yo soy muy visual y yo aprendo más de esa manera, todas mis planeaciones las oriento como a ese ritmo y a ese estilo. Entonces es importante que desde lo neuropsicológico también nosotros empecemos a identificar cómo mis patrones de comportamiento, mis patrones de aprendizaje están alineadas y se están incorporando dentro de esa planeación. Muchas veces como docentes de apoyo, al terminar las formaciones de DUA con docentes de instituciones educativas, sale el comentario muy bonito todo y puede esto que nos ayude a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿de qué sirve todo esto si en las pruebas estatales se realizan pruebas estandarizadas? ¿Cómo dar respuesta a ello? Listo, yo creo que nosotros como docentes en ejercicio y como docentes que de alguna manera tenemos como un criterio más de reflexión pedagógica, siempre vamos a estar como atados a este tipo de comentarios y las instituciones siempre van a estar atadas como a esas incertidumbres de cómo las pruebas estatales las ponderan y las ubican en un puntaje, en un puesto, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo creo que al igual que la persona que escuchó este comentario, a mí me lo han hecho, ¿cierto? Porque siempre nos dicen el muy bonito todo y cómo ayuda. La pregunta sería, profes, nosotros tenemos que empezar como a sensibilizar, a movilizar en las instituciones esas prácticas de aprendizaje ligadas no a un resultado de una prueba, que para las instituciones sí les cobra importancia y relevancia porque cobra sentido y prestigio dentro del nivel en el que se ubiquen, pero nosotros como docentes en ejercicio tendríamos que es más un asunto de, profe, estamos vinculando estrategias y técnicas de aprendizaje para los estudiantes. Sé que es una respuesta muy desde el discurso romántico de la educación, pero la idea es como que sigamos sensibilizando esas instituciones, esos docentes, porque de alguna manera llegará el momento en que el aprendizaje va a dejar de ser un resultado en una prueba. Se han diseñado algunas estrategias a partir de la contingencia para el adecuado desarrollo de actividades pedagógicas por los chicos y chicas con NE desde la virtualidad o acompañamiento a las familias. Voy a dar la respuesta más desde el contexto en el que yo me muevo en este momento y ese es el programa Alianza. No conozco si otras entidades, programas que estén en terreno se estén pensando, me imagino y diría yo que sería lo ideal. Nosotros como programa sí,
En un primer momento hicimos un sondeo y en este momento lo estamos como validando para mirar las estrategias más acertadas de acompañamiento desde la virtualidad. No solamente a los chicos, sino también a los profes que se han venido cuestionando por el acompañamiento a esos estudiantes y a esas familias. Nosotros estamos desarrollando y contemplando posibilidades de acompañamiento de cómo es el establecimiento de rutinas, de hábitos de estudio en las casas, porque muchas veces en la escuela ganamos terreno en este asunto, pero en planes de contingencia en la casa pueden perderse esos hábitos y rutinas, entonces las familias muchas veces se quedan cortos en esos planes caseros de acompañamiento, entonces estamos como en la producción, por así llamarlo, de generar estrategias de trabajo para vincular las rutinas y los hábitos para que no se pierdan. Para los docentes en ese acompañamiento, profe, estemos planeando las actividades virtuales para casa, pero también pensemos en esos estudiantes que pueden tener unas dificultades para comprender esas instrucciones. Entonces, pretendemos hacer como una revisión paralela de las propuestas que ellos están haciendo desde casa, que nosotros podamos nutrir o complementar para que los chicos se sientan identificados e incluidos en ese trabajo desde casa. Y para las familias es como hacer unos tips, unas estrategias muy cortas, muy sencillas, de qué otras estrategias, aparte de las que el profe le manda o le diseña con unas guías, ellos podrían complementar dentro de su estancia en los hogares. Entonces, puntualmente desde el programa para el que trabajo, sí lo estamos contemplando y la idea es como que los chicos puedan seguir su ritmo de aprendizaje y sus procesos desde casa. Profe, ¿es posible crear un formato o espacio para seguimiento con respecto a la aplicabilidad de los docentes que hacen DUA, es decir, si atiende a los principios? Claro, o sea, ese formato sería de libre autonomía, o sea, no tendría que tener como una rúbrica con unos pesos estandarizados, de decir sobre cuál principios o pesa más la importancia. Podría ser un formato sencillo, sería lo ideal que los profes empezáramos a contemplar el DUA como esa herramienta que nos va a posibilitar planear de manera diferente, atendiendo a diversas formas de enseñar y de aprender y que podamos hacerle un seguimiento. Ese seguimiento a nosotros nos puede servir para dos cosas. Uno, mirar los beneficios y las ventajas que estamos logrando en los procesos y dos, para generar acciones de mejora en esos procesos que nos han logrado movilizar, pero que de alguna manera yo podría mejorar. Entonces, ese formato sí es posible crearlo. Ojalá si tuviésemos en las instituciones comités de inclusión o 3 o 4 docentes que estén allí trabajando sobre ese formato, lo podrían hacer un poco más extensivo a nivel institucional. Profe, vamos a responder esta última pregunta. ¿Es más complejo utilizar e implementar el DUA en grados superiores como secundaria, ya que las temáticas son más elevadas? ¿Cómo implementar el DUA en los estudiantes que se encuentran en noveno, décimo y 11 y presentan discapacidad intelectual? Bueno, yo creería que allí dependen tres factores importantes que el profe debe contemplar y debe conocer. Lo primero es no solamente el diagnóstico, sino también conocer qué habilidades, qué destrezas, qué intereses, qué motivaciones, aparte de las dificultades y las necesidades que tiene el estudiante. Eso lo podríamos contemplar dentro de un término que es la caracterización. Después de esa caracterización, yo tengo que empezar a identificar cuáles son las barreras de aprendizaje o para el aprendizaje que presenta el estudiante, no solo con su diagnóstico, sino también con el acceso a la información. Y lo tercero es que yo debo hacer esos ajustes o esas intervenciones alineadas a esas barreras identificadas. O sea, tengo que hacer esa triada para que yo, cuando estoy en la planeación, lo pueda involucrar. Si no tengo un reconocimiento del estudiante, sino que únicamente me limito al diagnóstico, muy difícilmente ese mismo diagnóstico y no tiene el mismo grado de compromiso que tendría otro chico con el mismo diagnóstico. Entonces dependen de todas esas variables para yo poder decir, el DUA lo puedo aplicar con estos elementos y bajo estos criterios. Bueno, agradecerles pues nuevamente a ustedes por la oportunidad de enseño, porque quiero y una manera de vincular a uno como egresado para poder compartir experiencias y saberes.
Al público pues que estuvo desde la virtualidad atendiendo a este espacio, también muchísimas gracias. La invitación sigue abierta, que nos sigamos repensando el asunto de la educación inclusiva como un asunto de todos, y dejar pues dentro de mis contactos al final de la presentación que estuvo mi correo, si les puedo compartir información, material que hemos venido construyendo, estoy como en disponibilidad de poder hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y que tengan buen día.